Esta es una clase de biología para estudiantes de décimo. Mi nombre es Paulina Toya Fonseca y esta clase es como parte de mi trabajo de TCU para el proyecto Integra. El día de hoy vamos a hablar de los cambios de las poblaciones biológicas, el crecimiento poblacional, el potencial biótico y la resistencia ambiental. Primero vamos a ver el concepto de demografía, que es el estudio estadístico de cualquier población, ya sea humana o de cualquier otro tipo. ¿Por qué es importante la demografía? Bueno, las poblaciones pueden cambiar en su cantidad y en su estructura, por ejemplo, la distribución de una población por edad o la distribución de una población por sexo. Y esto puede cambiar por varias razones. Y estos cambios pueden afectar la manera de cómo la población interactúa con su ambiente físico o con otras especies. Al dar seguimiento a las poblaciones en el tiempo, los ecólogos, que son los que dan este seguimiento, pueden ver cómo ha cambiado y hacer predicciones sobre sus posibles cambios en el futuro. El monitoreo del tamaño y de la estructura de las poblaciones también puede ayudar a los ecólogos a manejar las poblaciones. Por ejemplo, ver si los esfuerzos que se han hecho para la conservación en realidad están ayudando al aumento de las poblaciones de las especies en peligro de extinción. Otro concepto importante en este tema es la población biológica, que es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades. Este concepto ya lo habíamos analizado en la clase anterior, pero ahorita lo estamos volviendo a repasar. La población constituye la unidad básica del proceso evolutivo, ya que contiene el conjunto de la información genética de todos los miembros que al alterarse se puede romper el equilibrio genético y pueden ocurrir cambios evolutivos. Existen ciertas características de la organización de las poblaciones que no van a presentar los individuos que están solos o que están aislados de las poblaciones. Estas características permiten definir las diferentes poblaciones. Entre estas características están el potencial biótico, la resistencia ambiental, la densidad poblacional y el crecimiento poblacional, que vamos a verlas cada una individualmente a continuación. El potencial biótico es la capacidad máxima de los individuos de una población para reproducirse. Con capacidad máxima se refiere a que sería en un caso en donde todas las hembras o todos los organismos, dependiendo del tipo de población, se reprodujeran sin que hubiera ningún obstáculo, o sea, que no hubiera ninguna muerte, que no hubiera ninguna presión que alterara la natalidad de la población y que el medio pueda dar las condiciones óptimas, o sea, que pueda proveer alimentos, clima adecuado y ausencia de poblaciones con efectos negativos. Y esto se puede sacar con una fórmula que sería la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, que estos dos conceptos los voy a estar explicando más tarde en otra diapositiva. La resistencia ambiental es el conjunto de factores que impiden a una población alcanzar el potencial biótico, y estos factores van a limitar la capacidad reproductiva de la población, o sea que esta población ya no va a poder alcanzar esa capacidad máxima de reproducción, que es el potencial biótico que ya lo vimos anteriormente. O sea que estos factores de alguna manera van a, van a ocasionar tal vez
muertes o que los individuos de la población se debiliten al punto en que algunos individuos ya no puedan reproducirse y la población ya no puede alcanzar esa capacidad máxima de reproducción. Estos factores pueden ser externos o internos a la población. Los factores internos pueden ser, por ejemplo, depredación o competencia dentro de los mismos individuos de la población. Y los factores externos que pueden ser bióticos o abióticos. Bióticos se refieren a factores con vida, o sea, por ejemplo, igual depredadores o competidores, pero en este caso que son externos a la población, o sea, que son individuos que vienen de otras poblaciones a, como depredadores o competidores. O también pueden ser, por ejemplo, parásitos. Los factores abióticos externos son los que no tienen vida, como por ejemplo cambios del clima o catástrofes o escasez de alimentos, que ya esto va a producir que los individuos ya no tengan las capacidades óptimas para poder reproducirse y alcanzar esa capacidad máxima de reproducción. La densidad poblacional es el número teórico de habitantes que hay en cada kilómetro cuadrado de un territorio y se calcula dividiendo el número de habitantes entre el número de kilómetros cuadrados del territorio. Y en la imagen se puede ver un ejemplo de densidad poblacional de Costa Rica, que ahí se puede ver en el mapa, en donde los colores más oscuros es donde hay más densidad poblacional, o sea, que hay más número de habitantes. Y los colores más claros, más amarillentos, son en donde hay menos cantidad de habitantes, o sea que hay menos densidad poblacional. El tamaño y la densidad de la población de todas las especies, incluida la especie humana, se ve afectada por muchos factores, tales como la geografía o, en el caso de la raza humana, por los factores socioeconómicos. Pero sin embargo, hay algunos factores principales que son los responsables del crecimiento y la reducción de cualquier especie. Esos factores principales son el índice de natalidad, el índice de mortalidad, el índice de crecimiento, la tasa de emigración y de inmigración. El índice de natalidad es el número de nacimientos que se producen por cada 1000 habitantes en un plazo de un año. Y el índice de mortalidad es el número de muertes igual que se producen por cada 1000 habitantes en un año. Luego, el índice de crecimiento es la diferencia entre el índice de natalidad y el índice de mortalidad, o sea, la resta de estos dos factores. Y por esto, por el índice de crecimiento, se puede saber si la población crece, se mantiene o se disminuye. El crecimiento de la población es menor en los países desarrollados que en los menos desarrollados. Luego, la tasa de emigración lo que representa es el número de individuos de una población que abandona o la cambia por otra, o sea, el número de individuos que se va para otra población. La tasa de inmigración se refiere a la cantidad de individuos que llegan a la población provenientes de otra población diferente. Ahora vamos a ver el crecimiento poblacional. Los biólogos pueden utilizar gráficos para ilustrar cómo crecen las poblaciones. Las poblaciones pueden crecer exponencialmente o logísticamente, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en otra diapositiva. La población aumenta de tamaño cuando el número de miembros que nacen más el número de inmigrantes es mayor al número de miembros que muere y que emigra. En el caso contrario,
lo que habría sería una disminución del tamaño de la población. Ese aumento de la población es lo que se llama un crecimiento poblacional. El índice de crecimiento natural poblacional es el índice que describe cómo se comportan la natalidad y la mortalidad de una población. La ecuación para determinar el índice de crecimiento natural poblacional es el número de nacimientos menos el número de muertos. Y la ecuación para determinar el crecimiento natural de población es el índice de crecimiento por el número total de población. Se dice crecimiento natural porque aquí no se están tomando en cuenta ni las inmigraciones ni las emigraciones. Y la ecuación para determinar el crecimiento poblacional o el crecimiento de una población es el número de nacimientos menos el número de muertos más el número de inmigrantes menos el número de emigrantes. Este crecimiento poblacional, como ya lo dije, puede ser exponencial o logístico, que en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. El crecimiento exponencial se produce cuando una población aumenta por cierto factor en un periodo de tiempo dado, o sea que la tasa de crecimiento de la población aumenta con el tiempo en proporción con el tamaño de la población. Por ejemplo, si 1000 bacterias que se dividen por fisión binaria producen 2000 bacterias en una hora, después de 2 horas, cada una de las bacterias se divide por lo que se obtienen 4000 bacterias. Y a las 3 horas, cada bacteria se va a volver a dividir por lo que se obtendrán 8000 bacterias. Y la gráfica que se produce a raíz de este crecimiento tiene una curva en forma de J, teniendo en cuenta que el tiempo está en el eje X y el tamaño de la población está en el eje Y. El crecimiento logístico. Bueno, ninguna población puede crecer para siempre. Cuando una población alcanza cierto tamaño, su ambiente ya no puede sustentarlo. Vamos a ver un concepto que es la capacidad de carga, que es la cantidad de población más grande que un ambiente puede sustentar en un momento. Entonces, el crecimiento logístico se produce cuando una población aumenta hasta el punto en que se alcanza la capacidad de carga de un ambiente y luego deja de crecer. La mayoría de las poblaciones crecen logísticamente y la gráfica se produce con una curva en forma de S, igual teniendo en cuenta que en el eje X está el tiempo y en el eje Y el tamaño poblacional. Generalmente ocurre cuando las nuevas poblaciones se estabilizan como resultado de alguna resistencia ambiental. Anteriormente habíamos visto factores que afectan la densidad poblacional. Ahora vamos a ver otros factores que también afectan el tamaño poblacional, pero acuérdense que los factores que habíamos visto antes son los factores principales. Estos otros factores son para complementar los que ya habíamos visto. Hay dos tipos de factores: los vectores intrínsecos, que son aquellos que actúan desde la población porque son parte de la población y tienen que ver con la duración de la vida y con la reproducción, por ejemplo, las muertes y los nacimientos. También los factores ambientales, que son los factores que influyen desde fuera de la población sobre los individuos, como por ejemplo la temperatura, que es uno de los principales factores que limitan la distribución de la población y actúa en todas las etapas del ciclo de la vida y afecta la supervivencia, el desarrollo y la reproducción, además de que tiene efectos limitantes sobre la capacidad competitiva, la resistencia a los depredadores, los parásitos y a las enfermedades.
y los organismos han podido desarrollar una serie de adaptaciones evolutivas para poder superar las condiciones de las bajas temperaturas o las altas temperaturas. También la humedad, que es otro factor fundamental que puede limitar los rangos de distribución de los organismos, porque la distribución y la diversidad de las plantas están altamente relacionadas con la humedad, y tanto las plantas como los animales de hábitats que son secos presentan adaptaciones específicas para reproducir los efectos de la falta de agua, y esas adaptaciones les permiten poder colonizar ambientes secos, como por ejemplo los cactus. Y sin esas adaptaciones, estos hábitats van a ser inaccesibles para estos. También el clima, que a nivel global tiene gran influencia sobre los organismos y que está estrechamente relacionado con la temperatura y la humedad que ya vimos. Además, la luz también es indispensable para el desarrollo de la vida. Específicamente es un factor limitante para los organismos fotosintéticos, como las plantas, ya que es la materia prima para la energía de estos organismos. La luz regula desde los ciclos de la vida de las plantas y de los animales hasta puede afectar también en su conducta, e inclusive es responsable de la sincronía de la temporada de apareamiento de muchas especies. Ahora vamos a hablar del ciclo de abundancia y escasez. Esto es cuando hay abundancia de alimentos, la población va a crecer, pero en cambio cuando hay escasez de alimentos, la población va a disminuir. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo que es el ecosistema de tundra, que en el invierno la población de roedores aumenta, porque va a haber una superficie de nieve, entonces los roedores van a poder hacer túneles de una planta a otra para poder alimentarse de las plantas. Cuando llega el verano, este, los roedores van a ser presa fácil para los depredadores, y entonces como los roedores em, y la vegetación también se regenera lento, entonces para el siguiente invierno el número de roedores va a ser reducido porque no va a haber tanta vegetación. Pero para el siguiente invierno la vegetación se va a preparar para tener una gran cantidad de masa verde. Entonces, cuando haya esa gran cantidad de masa verde, también la población de roedores va a aumentar. La dispersión poblacional es un fenómeno que permite a miembros de poblaciones de organismos que no tienen estructuras o adaptaciones que les puedan dar movilidad propia, como por ejemplo los hongos o los vegetales, les permite poder propagarse y sobrevivir y poder reproducirse también. Pero estos organismos tienen que depender de fenómenos climáticos como el viento, las corrientes oceánicas, los ríos, o de otros organismos que puedan desplazarlos, como los animales que están cubiertos de pelo o de plumas, que pueden, por ejemplo, dispersar las semillas o las esporas, o también pueden dispersarse por medio de un animal que, por depredación, digamos, si un animal se come el fruto de uno de estos organismos, estos animales van a defecar las semillas en lugares que estén más lejos. Entonces hay una dispersión y por esto se pueden reproducir. Hay varios tipos de dispersión poblacional. Está la dispersión agrupada, que es la más común en la naturaleza y ocurre cuando los individuos se juntan debido a las condiciones del medio. Por ejemplo, cuando los recursos o las condiciones que son aptas para el desarrollo de las especies se encuentran concentrados en un lugar, entonces se van a juntar los individuos.
Entonces por eso es distribución agrupada. Y lo podemos ver en la imagen, en el cuadrito que está más a la derecha. Como se ven, están los puntitos agrupados en grupos. Luego, la distribución uniforme, que es rara y generalmente se da por la interacción agresiva entre los individuos de las poblaciones. Por ejemplo, algunas plantas como los pinos secretan sustancias conocidas como compuestos alelopáticos, que al ser tóxicas para otras plantas, entonces esto impide el crecimiento de otras especies vegetales alrededor de ellas. Igualmente en los animales, la distribución uniforme es el resultado del comportamiento territorial de algunas especies, lo que hace que los individuos se alejen y se ubiquen distantes en el espacio. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la imagen del cuadrito de la izquierda, los puntitos están todos separados. Luego está la dispersión al azar o aleatoria, que es cuando cada individuo se ubica en el espacio independientemente de la distribución de los demás individuos de la población. Este tipo de distribución se presenta y es común cuando no hay interacciones de atracción o repulsión entre los individuos, lo que generalmente no sucede en la naturaleza, entonces en realidad es raro. Las poblaciones con distribución aleatoria suelen ser muy raras, ya que la mayoría de ellas muestran una tendencia a la agrupación, como lo habíamos visto en la dispersión agrupada. En general, se puede decir que la distribución de las poblaciones se produce en función de los recursos que el ambiente les provee y también de acuerdo con las relaciones que la población mantiene entre sus individuos y con las otras poblaciones. Y bueno, el cuadrito que está en el centro es la dispersión aleatoria, que como se puede ver están dispersos sin ningún patrón, por decirlo así. Para la regulación del tamaño de la población, vamos a ver que el dicho que se dice popularmente o que se escucha, que la naturaleza se encuentra en un equilibrio y que las poblaciones generalmente alcanzan un estado de equilibrio. Esa frase ha sido muy criticada por los ecólogos, porque aunque es difícil comprender por qué ocurren las variaciones en los tamaños de las poblaciones, es importante tener el conocimiento de, de lo que vimos en esta clase, porque esas variaciones de las poblaciones, del tamaño de las poblaciones de una especie, puede tener efectos ya sea buenos o malos sobre otras especies, incluida la especie humana. Entonces, los factores limitantes son esos factores que no permiten que una población crezca. Algunos organismos van a tener factores como la exposición a la luz o la temperatura, que necesitan una temperatura específica o un rango de temperatura específica, que necesitan disponibilidad de agua o, o la salinidad, o la escasez, hay tal vez algún exceso de nutrientes o escasez de nutrientes más bien. Y si cualquier requerimiento esencial para una especie o para un organismo es escaso, o cualquier característica del ambiente es demasiado extrema, entonces no es posible que la población crezca aunque todas las otras necesidades estén satisfechas. Las estrategias de vida son el conjunto de características adaptativas que afectan en la supervivencia y en la reproducción de la población. Por ejemplo, para las bacterias, la estrategia de vida de ellos es estar en grupos grandísimos de organismos y ser pequeños como para pasar desapercibidos, y tienen una maduración sexual temprana que les permite estar en grupos grandes de organismos. Por lo mismo, tienen una maduración temprana para poder reproducirse más temprano
y más rápidamente. Entonces esa es como la estrategia que las adaptaciones em, han afectado en la supervivencia. O sea, esas son las características, las adaptaciones que ellos han tenido para poder sobrevivir. Esa es la estrategia de vida de ellos. En cambio, los mamíferos, por ejemplo, no se, no están en grupos tan grandes, no se reproducen tanto porque tienen una maduración sexual tardía y son grandes. Entonces, son grandes para poder para poder ser depredadores de otras especies. Entonces, esa es la estrategia de vida que ellos tienen. Y esto sería todo por la clase de cambios de poblaciones biológicas y crecimiento poblacional. También se vio lo que es el potencial biótico y la resistencia ambiental.